Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Este es el momento, este es el escenario adecuado y esperado inclusive por muchos, en la cual me incluyo, para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional en el espacio y en el escenario en donde están expresados las fuerzas políticas que representan al pueblo ecuatoriano, el que lleven adelante un proceso de fiscalización. No está por demás decirlo que estas mismas fuerzas políticas también representan intereses políticos. Haremos entonces el esfuerzo para entender que la responsabilidad como organismo colegiado está fundamentalmente en discernir, identificar el interés nacional más que estos intereses particulares. El país entonces estará pendiente de cómo somos capaces de priorizar este interés nacional. Ante la necesidad de sentar precedentes de la competencia, de la legitimidad, de la fiscalización que le corresponde a la Asamblea Nacional en función de ratificar la gestión de los empleados o de los funcionarios públicos, o en su defecto de retirar también esa confianza cuando estos son designados para el cumplimiento de sus tareas y de la ley y no lo hacen. Por eso es que, compañero presidente, voy a permitirme en mi intervención referirme a algo que ha sido muy recurrente a lo largo de las exposiciones de quienes han sido encausados en este juicio político, referente a la validez de las actuaciones de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Como podemos observar en este video, el asambleísta Mauro Andino, con fecha 3 de febrero del 2011, presentó la solicitud de juicio político en contra del presidente y de los vocales del Consejo de la Judicatura, con el respaldo de 34 asambleístas. Ahí podemos observar la petición, la solicitud dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, en la que se acompaña, incluida la firma del asambleísta Andino, por 34 firmas de asambleístas. La calificación del CAL, el Consejo de Administración Legislativa, en resolución del 9 de febrero del 2011, da cuenta de que se calificó previo a la verificación del cumplimiento de requisitos, tal como las firmas de al menos una cuarta parte, de que estas firmas sean verídicas y del anuncio totalidad de la prueba, acompañando también la prueba documental en que presentó el asambleísta proponente. En función de eso se declara dar inicio al trámite de solicitud de enjuiciamiento político. La Comisión de Fiscalización, el 14 de febrero, por unanimidad, señor presidente, una de las primeras y pocas veces de todos sus miembros, abocó conocimiento y calificó este trámite. La notificación a el inicio del trámite. Existe entonces la prueba documental en donde la Comisión de Fiscalización procedió a partir de este día a notificar a cada uno de los vocales. En el video constatamos la forma individual como se lo hizo y también el acuso de recibido de cada uno de ellas. Le voy a pedir al compañero que pasemos lo más pronto porque puede acabarse los 10 minutos. En la frase de prueba se hicieron amplios y restrictos ejercicios de derecho a la defensa consagrado en la Constitución y en la ley. Vamos a ver entonces cómo se da inicio a este proceso. Durante la etapa de prueba, el organismo receptó más de una veintena de testimonios solicitados por la parte actora y por los funcionarios encausados. En todo momento se garantizó el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Agotada entonces la etapa de prueba y la correspondiente sustanciación de la solicitud del juicio político, la comisión aprobó por mayoría de sus miembros el correspondiente informe motivado
declarando entonces la validez de lo actuado en esta etapa procesal y recomendando a este Pleno de la Asamblea iniciar el juicio político al Pleno a favor del juicio se pronunciaron de la Asamblea Silvia Nacional. Salgado, Betty Amores, Pamela Falconi, Chernarda Fernández, César Rodríguez, Gastón Cagliardo, Marco Murillo, Mauro Andino y Franklin Pulcachi. Abdalá Bucaram votó en contra, mientras Ramiro Terán se abstuvo. De las alegaciones de supuestas violaciones al debido proceso, debo indicar y resaltar que por su naturaleza jurídica y política, la responsabilidad que se evalúa en un juicio político es de carácter individual y el juicio político es un procedimiento establecido para definir o determinar el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley. La solicitud de juicio político no fue dirigida en contra del Consejo de la Judicatura como organismo de la función judicial, sino en contra de cada uno de los vocales de dicho Consejo. Respecto a la alegación de una supuesta nulidad fundamentada en que los asambleístas que respaldan el juicio político citan erróneamente el artículo 17 del Reglamento de Fiscalización, la cita errónea que se aduce en este alegato no constituye violación de solemnidad sustancial ni influye en la decisión, por lo que no afecta la eficacia de la solicitud del juicio político ni la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, ya que ello sería sacrificar la justicia por una mera formalidad. Por ello, la Comisión de Fiscalización, más que valorar el anuncio de este artículo del reglamento, valoró la disposición legal por la cual desechó esta alegación. Respecto al supuesto incumplimiento del anuncio de la totalidad de la prueba, como podemos observar, en la solicitud de juicio dice muy claramente que cada una de las imputaciones han sido acompañadas respecto de de la documentación que disponía en el momento. Las alegaciones respecto a la supuesta nulidad fundada en la afirmación de que el asambleísta Mauro Andino es el único solicitante del juicio político porque los demás asambleístas no impusieron sus firmas y rúbricas inmediatamente después del proponente y por ello existirían dos juicios políticos. Yo creo que estos argumentos lo que hacen o cumplen o han tenido el objetivo y la intención es de poner trabas a este proceso legítimo cuya competencia es exclusiva de la Asamblea Nacional. Se alega también del trámite porque el arquitecto Fernando Cordero, quien también firma la solicitud del juicio político, dirige dicha solicitud hacia sí mismo. No existe disposición constitucional, compañeras y compañeros asambleístas, ni reglamentarias ni legales que prohíba al presidente de la Asamblea Nacional respaldar con su firma una solicitud de juicio político. Por lo tanto, esta alegación también carece de todo fundamento. Sobre que el respaldo del asambleísta Jaime Abril, su cédula de identidad consta con 11 dígitos y no de 10. Obviamente, esta comisión reconoce que existe en la solicitud el nombre, la cédula y la firma, pero la ley de manera exclusiva habla únicamente de la firma y no así de la cédula. Si ese fuera el caso, tampoco se sacrificaría esta competencia y esta misión que tiene la Asamblea Nacional de la Fiscalización. Respecto a que los asambleístas que respaldan el juicio político eran alternos sin posibilidad de ejercer tal respaldo. De conformidad igualmente con el artículo 112, los asambleístas alternos, cuando actúan como principales, están sujetos a los mismos derechos y atribuciones de los principales. Respecto a que el secretario de la comisión no tendría la autorización para actuar como secretario relator. Todos conocemos que los secretarios de las comisiones cumplen esa función y por lo tanto también este argumento es desechado por la comisión. Respecto al tiempo, el 9 de marzo del 2011 se notifica y miren ustedes, se establece el 24 de marzo como la fecha en donde culmina los 15 días, tiempo y plazo para la presentación de pruebas. Si nosotros contabilizamos el 9 que se notifica, se deja fuera, del 10 al 24,
son 15 días exactamente y por lo tanto el argumento de que se habría restado un día cae por sí solo. Finalmente yo quisiera, compañero presidente, decir que la resolución de la Comisión de Fiscalización da cuenta también de algunos argumentos esgrimidos por algunos vocales. Esta Asamblea Nacional, los asambleístas, hemos dejado de ser jueces penales, esos jueces que califican inclusive la salud mental de presidentes, que califican delitos. Por ello es que dentro de esas resoluciones, cuando una acusación está ceñida a la falsedad de un documento, hemos solicitado que dentro de las resoluciones de este Pleno sea justamente acudir a los organismos competentes, la Fiscalía y la Contraloría, para que, siendo estos facultados por la ley, determinen la licitud de estas acciones u omisiones de parte de los miembros del Consejo de la Judicatura. Lo que sí podemos concluir diciendo que jamás estas intenciones de obstaculizar este proceso de fiscalización han venido desde cualquier interés político, incluido, digo yo, de los 11 miembros de la Asamblea Nacional. Por otro lado, ratificar que tenemos todos los elementos de juicio después de largas horas de exposición de los vocales para con responsabilidad frente al país discernir y dar un voto de confianza si es que entendemos que las cosas han funcionado bien, que se han cumplido y que los ciudadanos y ciudadanas de este país gozan del derecho a la justicia. Caso contrario, realmente lo que haremos es cerrar los ojos y ponernos una venda frente a una realidad y a un problema social que el pueblo ecuatoriano exige a esta Asamblea y en otros espacios decisiones políticas. Muchísimas gracias, presidente.